Querida iglesia, Dios los bendiga en gran manera. Qué grato es volver a estar otra vez con ustedes, compartiendo este mensaje tan maravilloso que Dios nos da a través de tu santa, bendita palabra. Porque este mensaje es el que nos transforma, nos cambia, nos edifica cuando lo llevamos a la mente, lo llevamos al corazón y lo ponemos por obra. Es importante entender la palabra de Dios y obedecerla. Hoy vamos a aprender más. Como siempre, cada predicación es un discipulado de teología y todos aprendemos, y los que lo sabemos, esto nos recuerda, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan las cosas buenas. Las malas no se olvidan, las buenas sí. Y eso es lo que tenemos que estar muy pendiente de eso, que las cosas buenas no se olviden. Vamos a la santa bendita palabra de Dios, al libro de Ruth. El libro de Ruth queda después de los jueces. Capítulo 1. Ruth capítulo 1. Y leemos la santa bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Emilet, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Emilet, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Sígame con mucho cuidado. Moab son los descendientes de Lot, nieto de Abraham, los amonitas y los moabitas. Dios prohibió rotundamente que los israelitas moraran con los moabitas, porque los moabitas, escuchen bien lo que les voy a contar conforme a la palabra del Señor, iban a pasar los israelitas por la tierra prometida y llegaron a los campos de Moab y acamparon allí y pidieron permiso al rey de Moab, que era Balac. Y Balac se enojó en gran manera contra los israelitas, no los dejó pasar, no les dejó sacar agua, no les dejó hacer nada. Y mandó a llamar a Balaán, un profeta, para que maldijera el pueblo de Israel. Y él empezó a maldecir el pueblo de Israel. Y Dios le dijo: mira, Balaán, contra mi pueblo no existe agüero. Este es un pueblo santo que acaba de salir de 40 años en el desierto. Aquí están los niños que no pecaron, los jóvenes que no pecaron. No ha habido un pueblo santo como este. Y cualquiera que se meta con ellos es culpable. Y todas las maldiciones que le mandaba se las convertía a Israel para bien. Y Dios dijo: nunca más entrará un moabita a mi pueblo de Israel. Será exterminado, destruido. De hecho, los moabitas fueron destruidos por Nabucodonosor. Dios lo envió para que no quedara nada de esto. Entonces Dios prohibió que ningún israelita podía hacer parentela con los moabitas, ni comercio alguno, ni morar menos en la tierra de ellos, porque ellos se volvieron idólatras, paganos, y eran descendientes, óigalo bien, de Abraham. Era el sobrino que se llamaba Lot, que tuvo una hija que se llamaba Moab y la otra Benamí. Pero Dios, oígalo bien, en su infinita misericordia no los destruyó al comienzo, los dejó para lo último, por saber que era descendencia de Abraham. Pero ellos llegaron pecando, se apartaron de Dios totalmente. ¿Y qué sucede? Dios le dice a los israelitas claramente, vuelvo a repetir esto, que ningún israelita puede hacer parentela con los moabitas. No solo por esa causa, sino por otras más. Por decirlo como está claro, las 2 hijas de Lot cometieron incesto, se acostaron con el papá, lo emborracharon. Y tuvieron cada una un hijo, que son los moabitas y los amonitas. Porque ellas dijeron, no porque eran malas ni nada de esto, sino que el pueblo se había corrompido totalmente. Vivían en Sodoma y Gomorra.
y vean cosas horribles allá. Y dijeron entre sí, no hay un justo sobre la tierra, no hay un hombre más justo que mi padre. Y lo emborracharon. Y la una se acostó en un día, él no se dio cuenta. Y la otra el otro día, borracho, no se dio cuenta. Y le nacieron esos dos hijos que son los moabitas, los amonitas. Pero él no siguió teniendo nada con ellas. De hecho, no se dio cuenta porque Lot era un hombre muy justo delante de Dios. Sufría cuando bebía el pueblo de Sodoma y Gomorra, como eran, ¿verdad? Entonces, Dios, en su infinita misericordia, no les ha prohibido aún con eso, sino que cuando llegaron ya, como se dice, al tope de la maldad, a maldecir al pueblo de Israel, un pueblo santo de Dios, un pueblo único delante de Dios. Entonces, por esa razón no les permitió. Y aquí Kelión, Malión, Emilé, que era el papá de estos dos hijos, y el esposo de Noemí, fueron en contra de la voluntad de Dios y se fueron a morar allá, porque dijeron, allá hay pan, hay comida, aquí se nos escaseó en Belén, ¿verdad? Son pruebas que a veces Dios manda y la gente, ¿verdad?, que no tiene fe suficiente, ¿cierto?, no resiste esto. Y viajaron allá. Él era el culpable, fue necio, fue soberbio, fue rebelde. Y Dios resiste a los soberbios. Y pecaron grandemente al desobedecer a Dios, porque Dios dio su palabra, su estatuto, su mandamiento. No entrará un moabita a mi pueblo de Israel. Nunca será aceptado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3. Y murió Emilé, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Volvieron a pecar nuevamente, más todavía. Dios dijo, no se juntarán, no tomarán mujeres para sí de los israelitas. No tomarán mujeres de ellos, ni harán sus hijos a las mujeres de ellos. No harán ningún tipo de comercio. Y ellos desobedecieron. Y el desobedecer a Dios es la peor catástrofe que un hombre puede tener. De lo que uno decide hacer en la vida determina nuestro futuro. Y desobedecer a Dios es una gran catástrofe, diría yo. Porque nuestro Dios es Dios eternamente y para siempre. Y nosotros somos vulnerables a todo. Hoy somos, mañana no somos. Hoy tenemos fuerza, mañana no. La vida se nos va yendo, se nos va yendo. Llega un momento en que el tiempo, ¿verdad?, va cobrando lo que la vida nos ha prestado. Porque no somos eternos. De hecho, Dios nos hizo para vivir aquí eternamente, sino eternamente con Él. Y se preocupa mucho por la salvación. Y la salvación está en el obedecer a Dios en todo. En sus estatutos, en sus mandamientos. Hacer lo que Dios ordena, de lo que Dios mande. Y ahí está la salvación. Dios ama al que le ama. Y le obedece y le hace caso. Pero la gente ahora corre a hacer lo malo. Tiene que correr pero del pecado. Huir del pecado. Tiene que correr para acercarse a Dios, pero hacen lo contrario. Y no entienden esto, porque dicen, bueno, yo soy de tal manera y Dios, yo pienso que Él no va a actuar como yo estoy pensando que es, o como la gente piensa. Él es un Dios perdonador, justo. Sí lo es. Claro que sí. Pero su palabra es fiel y verdadera. Dice que Él aborrece el pecado, lo odia. Ama, óigalo bien, a aquellos que se apartan de la maldad, del pecado. A esos ama, pero aborrece a los que siguen el pecado. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El enemigo de Dios es el que comete pecado, que está de toda hora haciendo lo malo, lo malo, lo malo. Tenemos que entender esto. Y dice la palabra del Señor
Y murieron también los dos, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué encontró con la desobediencia? La muerte, la destrucción, la catástrofe. Destruyó toda su familia. ¿Por qué? Por una mala decisión que tomó. ¿Cuál fue la mala decisión? Ir en contra de la voluntad de Dios. Ir en contra de su palabra, de sus estatutos, de sus mandamientos. No obedecerlo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga. Tenga usted el amor de Dios siempre en su mente, en su corazón. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La flor se seca, la hierba se marchita, la hierba se seca, la flor se marchita, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar. El reino de Dios. Aquí somos efímeros, somos transeúntes, somos peregrinos en tierra ajena. Toda la tierra es de Dios. Lean el Salmo 50. Dice, ¿qué me ofreces? ¿Qué tienes? Si mía es toda la tierra. Sacrifícame alabanza, búscame de corazón. Esto es importante entenderlo, hay que buscar a Dios mientras podemos hacer allá, mientras puede ser hallado, mientras tenemos fuerza, tenemos que buscarlo, porque llega un momento en la vida en que no tenemos fuerza para nada, todo se nos olvida quiénes somos, lo que hizo, lo que es, lo que tiene. Conozco ya un poco de gente así, montones de hecho. Y esto hay que entenderlo, y no ser soberbios ni rebeldes delante de Dios. Él ordenó estatutos y mandamientos, lo cual tenemos que ponerlos por obra. En el versículo 6 dice, y entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, Dios no se olvidó de Belén, de Efrata y los que moraban allá. A veces pasamos un poco un desierto, una prueba. Hay que pasarla siempre confiando en Dios, porque Dios tiene cosas maravillosas cuando uno le cree. Aquí en Deuteronomio 4, vayamos aquí un segundito, Deuteronomio 4. Y volvemos nuevamente aquí donde estábamos. Gloria a Dios. Deuteronomio 4. ¿Ya lo tiene? Amén. Deuteronomio 4. 4:39 y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entendamos esto, que sin Dios no somos nada, que separado de Dios estamos perdidos. Las tinieblas nos van a cubrir, nos van a destruir, nos van a volver ciegos espiritualmente, andaremos espiritualmente a tientas. Sin Dios la vida no tiene sentido. Dios es el manantial de vida, de esperanza, de salud, de bienestar, de paz, de tranquilidad. Él es todo, aprendamos de esto. Él es Dios en el cielo, en todo el universo y en la tierra, y domina sobre todo el imperio. Él domina, escuche bien, sobre lo creado, lo no creado, lo visible, lo invisible. Sabe lo que va a pensar ahora, más tarde usted no sabe lo que va a pensar, Dios no sabe qué lo va a pensar. Esto es poderoso, esto es glorioso, esto es maravilloso. Eso es como el sueño que tuvo Nabucodonosor de las estatuas y le dijo a sus brujos,
me tiene que revelar qué fue lo que soñé y me hará la interpretación, si no, lo mando a matar. Dijo, imposible, imposible, nadie puede hacer eso. Solo dioses de verdad que están en los cielos. Nosotros no podemos hacer eso, pues están muertos ya. Porque conozco lo que son, mentirosos. Y usted me tiene que decir qué fue lo que soñé y me da la interpretación, imposible. Pero Dios sí sabía esto y se lo declaró a Daniel, al profeta Daniel, y le reveló. Y él dijo, no hay un Dios en los cielos y en la tierra, sino más que nuestro Dios, que todo lo sabe, que escudriña la mente, que escudriña el corazón, que conoce lo profundo, lo escondido, porque en él mora la luz. No hay otro Dios. Él lo sabe todo antes de que suceda. Y ese es nuestro Dios al que servimos y serviremos. Sin él no somos nada. Nos dejaremos consumir por las cosas del mundo, vanas, efímeras, pasajeras. No somos nada sin él. Estaremos perdidos por toda la eternidad y en la oscuridad. Dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir este versículo, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios nos da para siempre. Mira las ventajas tan grandes que hay cuando obedecemos a Dios. Da a Dios larga vida. Vida a los huesos, nos restaura, nos cambia, nos sana. Se encarga de nosotros, nos desata de tantas cosas. Ese es nuestro Dios. Hay que obedecerlo en todo. Malión, Kelión, Noemí desobedecieron a Dios, pero el que más le desobedeció, el más culpable, fue el padre de familia. Es la columna. Y se fueron a morar en las tierras de Moab, donde Dios les había prohibido. ¿Quién fue el culpable? Número uno. Eviled, el padre, y encontraron la desgracia, la destrucción, encontraron el acabose total de sus vidas. Quien desobedece a Dios encuentra calamidad. El que obedece a Dios encuentra bendición, encuentra vida. Hay otro estilo de vida cuando usted ama a Dios. Su corazón es para Dios. Dios lo sabe. Dios dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se llenen de borrachera, de glotonerías y de los afanes de este mundo, y venga de repente aquel día. Mirad por vosotros mismos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces tenemos que entender esto, ¿verdad? Que aquí estamos por un tiempo muy corto delante de Dios. Los profetas nos han comparado, ¿verdad? Dice, nosotros delante de Dios somos como una sombra que pasa, como una niebla que aparece y se desvanece. Así son nuestros días contados delante del Señor. Y resulta que el hombre no quiere aprovechar las bendiciones de Dios, la presencia de Dios en sus vidas, sino que quiere hacer conforme a lo que el mundo hace. Y es una mala decisión, una mala decisión. Dios dice en San Lucas 26, vamos a San Lucas 26 un momentico. Perdón, Levítico 26. Levítico 26. Del 1 al 13. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mi día de reposo y tened reverencia a mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ojo con esto, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla
alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros, y comeréis lo añejo de vuestro tiempo, y pondréis afuera lo viejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el resto erguido. De la servidumbre, de la esclavitud, de la muerte, los rescató Dios. Así hace actualmente con nosotros, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Es el mismo, en Él no hay signo de mudanza, no hay variación. Permanece por siempre su palabra. Es un estatuto perpetuo. Él lo bendecirá cuando nosotros le obedecemos de todo corazón. Y esto hay que entenderlo. Usted coloca a Dios en su corazón, en su mente, pone su palabra, la obra en ella, y verá grandes cosas que no haya visto antes de estar en la palabra. Y va a ver cosas maravillosas y se va a dar cuenta que Dios es único, que es perfecto en todas sus palabras, en lo que hace, en lo que dice. Él es Dios para siempre. Él es nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra y el honor. En Él nos sentimos tranquilos, satisfechos, gozosos, alegres. Hay esperanza en Él. Es alentador seguir en Él. Sabemos que jamás nos dejará confundidos ni avergonzados, porque Él es un Dios de bendición y ama al que le ama. Amén. Amén. Esto es importantísimo. Volvamos aquí donde estamos, al libro de Ruth. Vamos al capítulo 15. De Ruth. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus ¿qué? A sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviere viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esto es maravilloso. Como explicamos hace un rato, ella era moabita, idólatra, pagana, Ruth. Pero tuvo misericordia de Ruth, de Noemí, cuando Kelión, Emilé, su esposo, Kelión y Malión, sus hijos, murieron y quedó viuda y desamparada. Y ya bastante edad. Entonces ella tuvo misericordia, dijo: ¿cómo podré abandonar a esta viuda? Sola, enferma, sin familia, con un dolor y un vacío muy grande, porque su esposo y sus hijos murieron. Todo por la desobediencia de su esposo, por la soberbia y la rebeldía, ¿verdad? De hacer lo contrario de lo que Dios había mandado. De irse a morar en tierra que Dios había prohibido. Y Ruth vio esto. Orfa, la otra nuera, se fue a sus dioses, a su pueblo, no le interesó. Pero Ruth no hizo esto. En su corazón sintió bastante compasión.
Y Dios dice en la palabra, misericordia quiero más que sacrificio. Ser misericordioso con todo el mundo, justo, misericordioso, perdonador. No importa lo que nos hayan hecho, tenemos que perdonar, así no estemos de acuerdo con lo que nos hicieron. No hay que guardar odio o resentimiento con nadie, hay que ayudar al que uno puede, a cualquiera que sea, cualquiera que sea. No le digas a tu hermano, vuelve y mañana te daré cuando tienes con qué darle hoy. No interesa para lo que sea, solamente darle. Dios nos está mirando. Dice, misericordia quiero más que sacrificio, más que ayunos, más que tantas cosas, ¿verdad? Él es Dios, todo lo tiene. Pero Él quiere que seamos misericordiosos los unos con los otros, que nos miremos con justicia, con misericordia, con amor. Porque ese es el segundo y grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, guarda odio y resentimiento? Entonces eres ficticio espiritualmente. Hay que tener en cuenta esto y siempre traer una colación en la memoria, tenerlo. Mi Señor Jesucristo crucificado, pero había sido lacerado, molido al látigo, golpeado, disfiguraron su rostro y se burlaban de Él en la cruz, en ese sufrimiento tan grande, de suplicio. Y le decían cosas, si eres Dios, bájate y te creemos. Mi Señor Jesucristo, que dijo en su infinito amor, perdónalos, Padre, no sabe lo que hace. Y este es un punto importante porque hay mucha fe que guarda, mucha gente que guarda odio, resentimiento, está ahogada, está envenenada, se está envenenando con su misma hiel, con su mismo veneno, está aprisionada. Tenemos que soltarnos de eso. ¿Qué no le hicieron a mi Señor Jesucristo? ¿Qué no hablaron de Él? Y siguen hablando aún. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Y mucho pecado había hecho el hombre contra Dios, mucho, desde Adán y Eva para adelante, mucha violencia. Había hecho el hombre cosas grandes, se había corrompido sobre la tierra. Y Dios aún así dijo, mandaré mi Hijo para que los salve, para que nadie se pierda, porque los amo. La gracia de Dios es muy grande, el amor de Dios es muy grande. Y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Si el mundo entendiera esto, cambiaría. Noemí, Ruth, me encanta este versículo, todo el mundo le encanta, los predicadores predican mucho de esto porque es un versículo muy poderoso, lo repito como me gusta repetir. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Por qué le dijo eso? Porque vuelvo y repito, la vio como desamparada, sin fuerza, vieja, desalentada, viuda, y las viudas en aquel tiempo sufrían mucho. No le dan lugar en ninguna parte. Y ella tuvo misericordia, dijo, no me ruegues, no te voy a dejar. Dice claramente, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Estaba renunciando a los ídolos, estaba renunciando a su pueblo, estaba renunciando a su idolatría, a su pecado. Dice, tu Dios será mi Dios. Y aún viendo lo que le estaba pasando y le había pasado a ella, dijo, tu Dios será mi Dios. Y escuche bien, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre las dos. Y viéndolo de mí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta palabra que dijo Ruth, esta mujer, hizo que Dios cambiara para bien. Dios nunca cambia, óigalo bien, para mal. El mal que determinó, óigalo bien, escúchalo bien, disculpe, Dios no guarda su rencor, su enojo para siempre. Si determina un mal
para alguien, ¿verdad? Pero esa persona se humilla delante de Dios, se rinde delante de Dios. Dios olvida del pecado de ellos y del mal que les... Esto es maravilloso, el amor de Dios. Y cómo cambia Dios las cosas cuando le obedecemos. No importa quién sea, dónde se haya consumido, dónde se haya revolcado, dónde ha pasado sus últimos años. El momento en que usted viera al Señor de todo corazón y le dice: Señor, te necesito. Necesito tu ayuda. Yo solo no puedo, Señor. Necesito que transformes mi vida, que me cambies. Yo solo no puedo. Cuando usted está decidido y acepta a Dios en su corazón con decisión, las cosas cambiarán. Yo se lo digo por experiencia. Por experiencia. Hay un cambio total, porque Dios se da cuenta del que en realidad le está diciendo a Dios las palabras de su corazón con sinceridad. Sí me hago entender. Nuestro Dios es un Dios de infinito amor, de infinita misericordia. Entonces sepan lo siguiente: Emilet, el esposo de Noemí, era el culpable de todo esto. Es responsable. Eso es como el pecado que cometió Adán y Eva. Debía de llamarse el pecado evánico, pero lo llamó pecado adánico. ¿Por qué? Si Eva fue la que pecó, sí. Se dejó convencer de Satanás con cuentos y tomó la manzana y le creyó todas las mentiras que le dijo Satanás. Y luego ya fue con la manzana y le dio a Adán: come tranquilo, pero no supo lo que la serpiente le dijo. Y él comió, pero ¿qué hizo? Desobedeció a Dios, porque dijo: de ese árbol no comerás. Pero el mayor pecado lo tenía Eva. Pero sin embargo Dios llamó a Adán: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué Adán? Porque era el responsable. El hombre es la columna en el hogar. El hombre tiene que dirigir a sus hijos, a su familia, a su esposa, por buenos caminos. Llevar a la iglesia, estar orando, y no llevarla a otros sitios, porque usted es ejemplo y va a ser ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para su familia, a todo el derredor. Va a ser testimonio, y el testimonio de un siervo de Dios cuenta mucho. Que digan cosas, pero no han visto. De mi Señor Jesucristo dijeron muchas cosas que nunca Él hizo. Lo calumniaron. Pero que no digan cosas de lo que han visto, porque entonces va a ser lazo y tropiezo para muchos. ¿Sí me estoy haciendo entender, verdad? El hombre es columna en la casa y es responsable del futuro de sus hijos. Los hijos quieren hacer lo que hace el padre. Si los hijos ven al padre orando, leyendo la Biblia, yendo al culto, cantando alabanzas, eso quieren hacer ellos. Pero si lo escuchan, si lo ven escuchando música del mundo, bailando, guarachando, pues sepa que su hijo hace lo mismo, porque es la continuidad del padre. La mayor parte de los hijos, si el padre es ingeniero, los hijos quieren ser lo mismo, si es abogado igual, etcétera, etcétera. Siempre van a seguir ese camino. Entonces es responsabilidad nuestra la salvación. Tremendo esto, ¿verdad? Sí. Tremendo. Dios dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le llama pecado. Tenemos que orar por nuestros hijos. Yo me desvelo mucho por ellos. Aunque Dios ya me mandó a decir, confirmado 2 veces, no te preocupes por tus hijos, yo he escuchado tu oración. Amén. Pero yo sigo, no los he soltado. Y Dios sabe que sigo con el tiqui-tiqui. Ahí me pasa lo de Jacob, lo que agarra no lo suelta. Uno no puede soltar lo que tiene por tratar de coger lo que no tiene. Nos dio unos hijos, unos nietos, una familia. Tenemos que orar por ellos.
Usted lo sabe hacer. Sepa que las malas compañías dañan las buenas costumbres. Dios le dijo a Noemí, Miré, no haga ningún parentesco con los moabitas, porque el día que haga esto, ese día, óigalo bien, se apartarán de mí y harán conforme a las abominaciones que ellos hacen y se volverán idólatras y paganos y quemarán a sus hijos. Y así lo hicieron. Los que se apartaron de las leyes y estatutos de Dios, muchos reyes, ¿verdad? Como Manasés, óigalo bien, hijo de Isaí, de uno de los grandes reyes, como fue el rey Ezequías. Fue rey malo, cogía a sus hijos y los quemaba en el valle de Limón, valle de la Matanza. Vivos se los ofrecía a dioses paganos. Y en el templo de Dios que hizo Salomón, llevó imágenes de ídolo de Moloc. Hizo lo malo delante del Señor. Óigalo bien. Lo malo. Siendo que Ezequiel era un rey bueno. Tenemos que tener en cuenta esto. No todos los frutos de un árbol son iguales. No todos. Entonces, cuando usted ve que alguno de sus hijos no quiere buscar de Dios, su deber es orar por él y preocuparse más por él. Yo oro más por ciertos nietos, por ciertos hijos. Oro mucho más. Mis oraciones son más largas para ellos, porque lo veo en el peligro o con malas amistades. La mayor parte, óigalo bien lo que le voy a decir que es importante, la mayor parte de los problemas que tiene la familia es porque sus hijos a temprana edad se juntan con malas compañías y lo vuelven viciosos, homosexuales, y cantidad de cosas les enseñan. Por eso tenemos que estar muy pendiente, como dicen por ahí, dime con quién andas, diré quién eres. Apartarlos de ellos, no dejarlos juntar. No que uno sea antisocial, no. Uno tiene que mirar esto desde un comienzo para no tener que llorar más adelante. Y si ya está en el problema, sepa que Dios soluciona todo problema. Amén. Cuando le creemos. ¿Por qué el pueblo de Israel fue castigado duramente? Y Dios se lo advirtió a Moisés. Digo, escribe esta carta para que sepan lo que va a ser mi pueblo después de que se separen de mí. Van a ser lo peor de lo peor, peor que los cananeos. Van a entrar en toda serie de pecado. Y así fue para no mirar más. Y Dios los castigó duramente, volvieron a ser esclavos, murieron a espada la mayor parte y fueron llevados en cautiverio porque desobedecieron a Dios. La peor decisión que el hombre puede cometer es ir en contra de la voluntad de Dios. Apartarse a Dios es el peor desastre que el hombre puede cometer en su vida. Acercarse a Dios es la mejor decisión, porque Dios es manantial de aguas vivas, no olvide eso. Repito esto, en Él hay esperanza, hay vida eterna, hay paz, hay tranquilidad. No importa las circunstancias que usted esté pasando, porque a veces nos lleva Dios a un punto de quiebre, la prueba. Y en esa prueba es que se da cuenta Dios quién ama a Dios o quién no, si no la soporta. Pero al hijo que ama a Dios lo reprende, lo castiga para que se arrepienta. Entonces nos hace pasar por un desierto para ver si en ese desierto nos apartamos de Él. Ahí viene la prueba. Y Dios nos lleva a ese desierto porque en el desierto es cuando buscamos más a Dios. Cuando la persona está enferma, tiene problemas de una cosa, otro, enemigos, esto y esto, esto, ahí se humilla el hombre y ahí Dios se glorifica. Se glorifica a Dios haciendo la obra en esa persona. ¿Sí ve? Transformándola, cambiándola, ayudándole, porque vino de rodillas a sus pies, vino con el corazón de rodillas y le pidió perdón y le pidió reconciliación con Dios y Dios se glorifica ahí. El mundo no ha entendido esto, no que la mala racha, que la mala cosa, es que Dios está llamándolo, pero la gente es soberbia, rebelde y Dios resiste al soberbio. ¿Qué no me va a salir bien esto, en aquello, en aquello? Oiga, es que le falta humillarse delante de Dios. Dios tiene un propósito
para salvación. Si no lo tuviera, lo dejaría, prospere, haga lo que sea, porque Dios dice en la palabra que da el poder, óigalo bien, al pecador de amontonar riquezas para dejarse a los que le agraden. Dice, sí, a mí me va muy bien, no sé qué, y yo lo busco de Dios, porque no es que a mí me va bien, así, esto y lo otro. No sabe, ¿verdad?, que es una prueba. Lo está probando a ver cómo está su corazón, pero lo halló que era malo. Entonces dice, bueno, si eso es lo que quiere, y te dejo en eso. Pero al que llama a Dios a salvación es diferente. Me hice entender, ¿verdad? Sí, señor. Iglesia, es importante que entendamos esto. Compartan este mensaje con todos. Mándeselos a los amigos, enemigos, a la familia. Y es una forma, óigalo bien, de participar de la obra del Señor, llevando este mensaje a todas partes, en otros idiomas. Porque esto lo hacemos es por amor a nuestro Dios, porque lo amamos, porque Él nos amó primero a nosotros. No olviden cuánto sufrió mi Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, por salvarnos. Entonces lo menos que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, es participar de este Evangelio en todo el mundo. Que Dios me lo bendiga, que Dios nos guarde, que Dios les conceda las peticiones de sus corazones, que Dios nos prospere en todo espiritualmente, materialmente y económicamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Amén.